Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo acá la campanita, piquen, apúchenle. Bonito inicio de semana. Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, tengo dos preguntas y un comentario. Mi primera pregunta tiene que ver con el maíz. Tiene varias aristas. Ahorita estamos en el gobierno de los Estados Unidos hace unos meses se acogió al capítulo 9 del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, para ver consultas sobre el maíz que ya no queremos aceptar aquí en México, del maíz transgénico, del maíz amarillo transgénico, ya no adquirirlo en el 2025 y ahorita solamente para forraje, ¿no? Para alimento de los animales entonces, al no haber resultados, el gobierno de los Estados Unidos se acogió al capítulo 31 de este tratado para enseñar más músculo, y se unió a esta demanda el gobierno de Canadá. Y por otro lado, pues México tendría que demostrar, lo que dicen que no hay de parte de México una acción pues científica que compruebe que sí hace daño cuando pues es evidente que sí hace daño, y inclusive hay analistas que dicen, bueno, pues si hace 20 años se está comprando y no ha pasado nada. Sí ha pasado cosas y no solo tiene por el glifosato, tiene problemas. En SDP hemos estado analizando como tiene mucha producción, una sobreproducción de maíz amarillo, los Estados Unidos los tienen mucho tiempo en almacenados, y entonces esto provoca que haya hongos y aflotoxinas que también hacen mucho daño al cuerpo humano. Y pues no sé, y por otro lado tenemos un bajo precio del maíz blanco en México, porque tenemos de referencia la bolsa de granos de Chicago. Ahí nomás ponen de referencia el maíz amarillo, y aquí en México pues tomamos de referencia para el maíz blanco. Entonces ahorita, como hay sobreproducción, este es un mercado de oferta y demanda, pues el precio está bajísimo, ¿no? Y entonces están sufriéndolo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué está haciendo el gobierno de México para que no se llegue a un panel? Porque esto, como dicen los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Y un panel sería, pues todo el mundo pierde, y buscar alternativas también para ya no importar tanto maíz amarillo para el forraje. Ahora que tuve la oportunidad de ir a cubrir a unos empresarios por el Tren Maya a Yucatán, había uno de los empresarios que tiene en cautiverio venado de cola blanca, o sea, tiene para cría de venado de cola blanca, y no les da ese tipo de forraje, sino él siembra una cosa que se llama botón de oro y mandinga. Es una planta que utiliza mucho menos agua que la alfalfa,
y es un buen alimento forrajero para estos animales que son delicados, y pues esta planta se da en el sureste. ¿Y qué posibilidades hay de que pues, se haga una sustitución de este forraje de maíz amarillo por estas plantas que harían mucho bien y por otro lado, si se pudiera hacer una bolsa de granos en México, no depender de Chicago, para que sí haya esta diferencia entre maíz amarillo y maíz blanco, que el maíz blanco es de costo mucho más alto, valor nutricional no se diga, el otro ni se puede, hace daño, y más si es transgénico. Entonces, ¿qué está haciendo México y qué va a hacer para no llegar al panel? Sí, estamos atendiendo el asunto. Es muy bueno tu planteamiento. Bueno, primero, nosotros no permitimos el uso del maíz transgénico para consumo humano. Fue un compromiso que hicimos desde la campaña y se está cumpliendo. Esto que les comentó María Luisa Albores sobre el fracking, dijimos no al fracking, y es una solicitud nada menos que de Pemex. Y ayer mismo le dijimos al director de Pemex, no, fracking no. Y lo mismo en este caso, el transgénico. Sí hay esta consulta, estamos trabajando con ellos, con el gobierno de Estados Unidos, explicándoles cuál es nuestra postura. Les hemos dado ya opciones, se amplió el plazo para el uso de maíz transgénico, aunque les molesta mucho que se diga transgénico. Uno de los reclamos que nos hacen es que yo aquí en la mañanera, porque no es para presumir, pero la mañanera llega lejos, se escucha en varias partes. Entonces no les gusta que yo hable aquí de transgénico. Entonces, pero bueno, el maíz amarillo, solo para alimento de cerdos, de pollos, para forraje, y el maíz blanco para la masa, la tortilla, para alimento humano. Eso ya está definido. Se amplió el plazo para el uso del maíz amarillo en forraje. Así es. Porque ya se vencía el plazo, nos plantearon de que ya habían definido sus procesos de producción, sus cosechas. Dijimos, adelante, 2 años, para que no haya problemas, 2 años. Sin embargo, siguen insistiendo en que se pueda utilizar el maíz amarillo en consumo humano, y no lo vamos a permitir. Por eso es esta consulta, y puede ser que nos lleve a un panel, pero es un asunto de salud pública. Nosotros lo que les hemos dicho y hemos tratado de convencerlos, lo que pasa es que son muchos intereses los que están de por medio, es de que hagamos conjuntamente un estudio para saber a ciencia cierta si es transgénico o no y qué daños ocasiona a la salud.
y que esto es bueno para nosotros y es bueno para ellos, para los consumidores mexicanos y para los consumidores de Estados Unidos. No han querido aceptar, no han querido aceptar. Es muy grande el dinero. Porque supuestamente tienen dictámenes de premios Nobel de biología y hay mucho apoyo a centros de investigación y demás. Entonces, es sencillo, vamos a poner de acuerdo nuestras agencias de salud, vamos a trabajar conjuntamente en una investigación Le manda el dinero. y ya sabemos, ¿no?, si es dañino o no es dañino, y no especulamos. Japón no acepta, Japón, la Unión Sí, Europea no aceptan hay transgénicos. muchos países que no aceptan. Entonces, en eso estamos y esto se relaciona con un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico. Y Minsa y- esto va a ir acompañado de el establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco, Perfecto. porque también se dice, se importa maíz blanco más barato, sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas. Entonces estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias, porque sí queremos, ¿no?, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos y nos complementamos y estamos dispuestos a fortalecer la integración. En los hechos se está dando, hay una fiebre de inversión extranjera hacia México y está creciendo mucho Wow. el comercio con Estados Unidos. O sea, estamos bien y necesitamos fortalecer América del Norte, la región. Y sí, vamos a seguir manteniendo relaciones con todos los países del mundo, con otras regiones del mundo, pero para nosotros, por geopolítica, por vecindad, también por amistad y por ventajas económicas, por relaciones de nuestros pueblos. No olvidemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, es ya un hecho la integración, más que cuidar que sea una integración en beneficio de los pueblos, con respeto a las soberanías
y en donde nos podamos fortalecer sin afectar la naturaleza, sin afectar la salud y con bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso. Entonces todo esto lo estamos viendo y se está trabajando bastante bien. Y con respecto a la bolsa de granos, que si pudiera ser... Lo tendríamos que analizar. La medida que se está tomando ahora es comprar 1.500.000 toneladas solo a los productores de Sinaloa y productores, vamos a decir, pequeños y medianos. Las protestas que hubieron y que posiblemente sigan habiendo, pues están impulsadas por los que antes se quedaban con los subsidios, no le llegaba nada a los de abajo, y estas asociaciones de grandes agricultores eran los que recibían todos los apoyos, y ahora es al revés, o es de otra forma, primero los de abajo. No es el sofisma, la mentira de que si llueve fuerte arriba gotea abajo, y que si le arreglas los problemas a los de arriba vas a tener tranquilo todo, porque ellos son ya los que manejan. En el caso del campo, no solo tienen grandes extensiones, sino ya han comprado ejidos, rentan ejidos completos y tienen a muchos campesinos que antes eran ejidatarios como jornaleros, pero no, eso fue una gran injusticia del periodo neoliberal, desde que Salinas reformó el artículo 27 de la Constitución y puso al mercado las tierras ejidales y se cometieron despojos. Y nosotros no vamos a seguir con ese modelo, o sea, de seguir siempre apoyando al de arriba. ¿Qué no saben los de arriba hacer dinero? Si esa es su especialidad. ¿A quién hay que asesorar? ¿A quién hay que apoyar? ¿A quién hay que ayudar? Pues al más necesitado. Y además está comprobado, sin que se considere un desafío, un reto, que me digan si funcionó ese modelo de darle a los de arriba, que se llene la copa porque va a derramar. No, todavía no se llenaba y ya tenían la otra copa y no se derramaba nada, no caía nada, solo en los tiempos de elección, cuando necesitaban los votos, ¿no? Ahí empezaba la repartidera de despensas, el frijol con gorgojo, los materiales de construcción. Los chivos, los borregos, los puercos, cochinos, marranos, cerdos. Me burla, me arremeda Jesús desde chiquito, porque iba a los mítines y para que la gente lo entendiera bien, se reía pues todo el mundo cada vez que hablaba yo de eso.
y me lo recuerda. Pero es así. Ellos se quedaban con las tajadas más grandes y repartían migajas. Es como las famosas organizaciones sociales de la sociedad civil. Tenían tomada la Secretaría de Agricultura. Se lo llevaban todo. El famoso Procampo no le llegaba a los indígenas, a los campesinos indígenas, no. Era para los grandes productores, políticos y estos líderes nylon. Le dieron al campesino, hijos de su perra madre. De sombrero y de cinto piteado. Ya no. Entonces sí estamos ayudando, no va a haber problema. Para pequeños, medianos productores, precio de garantía, ningún problema. Y también a los grandes se les va a ayudar porque vamos a tomar medidas arancelarias con países que no tenemos tratados comerciales. Con Estados Unidos no. Ahí no. Pero vamos a resolver el problema. Y lo bueno es que ha crecido mucho la producción de maíz blanco en los últimos tiempos, precisamente porque se le está dando apoyo a los pequeños productores. Lo que era el Procampo ya les llega con producción para el bienestar. A ellos les ayuda el precio de garantía porque sus excedentes pueden venderlos a mejor precio. A ellos va dirigido el fertilizante gratuito. Les pongo el caso, y eso lo pueden constatar en Guerrero. Se producía básicamente para la autosuficiencia, para el autoconsumo. Empezamos a entregar a todos, porque sí había un programa de fertilizantes que se entregaba a los gobiernos municipales, pero no llegaba, y había un gran trafique. Lo mismo, vendían el fertilizante a los que tenían más extensión, más tierras. Ahora no, ahora es general. ¿Qué pasa ahora en Guerrero? Que tienen para su autoconsumo, para no comprar el maíz, y tienen también excedentes por estos programas. Eso no sucedía. Y yo estoy pues muy contento con eso, porque sin maíz no hay país. Lo estamos analizando, no está produciendo maíz blanco que no sea transgénico, ningún país. O sea, son pocos los países. México sí tiene maíz que es de semillas criollas, sin transgénico. Y somos autosuficientes, o sea, todo lo que requerimos para nuestro consumo se produce ya. Donde tenemos déficit es en el maíz amarillo para forraje, que es el que se produce más en Estados Unidos y en otras partes. Incluso estaban importando maíz de Sudáfrica, maíz blanco, supuestamente no transgénico. Hicimos el estudio y encontramos
que sí es transgénico. Se enojan mucho, pero ahí se les va a ir pasando. En una segunda pregunta, señor presidente, hace unos días el Coneval publicó unos datos. La tasa de pobreza laboral en México bajó en 3%, 3.9 millones menos de personas en pobreza laboral. Es decir, aquellos que no pueden comprar una canasta alimenticia con sus ingresos laborales. Esto pues está muy bien, es para felicitarte. Lo que preocupa es que la tasa de empleo informal no baja, sigue siendo de más del 50%, y pues su gobierno ha hecho esfuerzos como el Recico, pero no se han dado, no habrá otra alternativa para, esta es una herencia de los neoliberales, porque en los años 70 solo el 10% de la población económicamente activa estaba en la informalidad, ahora pues es más del 50%, y entonces, ¿qué puede hacer su gobierno para bajar esta tasa y pues tener menos presupuesto para el IMSS Bienestar, porque si están en la formalidad, pues no va a ser necesario que vayan al IMSS Bienestar? Esa sería mi segunda pregunta. Pues estamos avanzando, ¿no? En efecto, es mucho el porcentaje de la población económicamente activa que está en la economía informal. Y sí ha habido una disminución, pero mínima, y ha crecido la economía formal, pero no lo suficiente. Tenemos que seguir impulsando la creación de empleos en economía formal, el que haya buenos sueldos. Eso es lo que va a permitir avanzar en la formalidad y ir atemperando el crecimiento de la economía informal, que surge como una opción cuando no habían alternativas de empleo, de trabajo, o el salario estaba por los suelos. Así es como surge la economía informal en el periodo neoliberal, en efecto, aunque no les guste que recordemos esto, pero no podemos olvidar el pasado, la historia. Si lo he dicho en otras ocasiones, estoy totalmente convencido, si no hubiese sido por la economía informal, por los que se buscan la vida como pueden en la calle y con pequeños negocios, los que se buscan la vida honradamente, si no hubiese sido por ellos y por los migrantes, hubiese habido no solo una crisis como la que se padeció y se sigue padeciendo, una decadencia que se fue creando, un proceso de degradación, pero no solo eso, hubiese habido un estallido. Las dos válvulas que sirvieron para quitarle presión al país con la actitud irresponsable de estos corruptos neoliberales fue la economía informal y la migración. También por eso, aunque en menor medida y gracias a nuestras culturas, en esas circunstancias
algunos tomaron el camino de las conductas antisociales. Jóvenes que se quedaron en el desamparo, que no fueron atendidos y fueron enganchados. Y crecieron las bandas por lo mismo. Pero bueno, hay que seguir trabajando para crear empleos, mejorar los salarios. Hay ahora, en estos tiempos, y aquí hay 3 constructoras importantes, hay escasez de mano de obra. ¿No es así? ¿Por qué no pones una foto de unos trabajadores que yo admiro mucho? Porque desde que construimos el 2.º piso, que decían los del Reforma y Salinas de Gortari, que se iba a caer. Porque yo no odio, pero no olvido. Creo que Manuel presentó una estructura de acero para colado, una cimbra de acero. Y luego creo que Guadalupe presentó algo en el video de donde están, sí, perdón, este trabajo véanlo, díganme si no es arte, díganme si no es arte. Nada más cosa de poner la firma, ¿no?, de un famoso. ¿En cuánto valdría? Así le hacen. Bueno, esto es hecho por estos señores, estos obreros, con sus manos. A estos especialistas de la construcción se les conoce como fierreros. Pues no tenemos suficientes fierreros, porque también nos los están pirateando. $7,000 a la semana. Pero esto es lo que está sucediendo. A ver si pones donde están arriba, el video creo que es Guadalupe. Nos lleva tiempo esto, pero es importante, pues, porque este es un homenaje a esta gente. Se hacen las grandes obras, ya después, ya nada más utilizamos el transporte. Hay una parte, a ver si lo puedes parar. Esto, mira. A ver, dale. Este trabajo. Mire. Por eso en Estados Unidos son los más contratados, buscados, los trabajadores mexicanos. Y esto es otro mito del conservadurismo. El mexicano es flojo. Si está en la pobreza es porque no trabaja. Miren esto. A 40 grados, sí. Sí. Bueno. ¿Esta cuándo la tomaron? Sí. Buenos días, maestro. Sí. Pues aquí andamos todavía, gracias a Dios. Entonces, vamos avanzando, pero esto es en la medida que
haya más inversión pública también. Sí, Ese es busqué otro y asunto. no tengo su teléfono Antes porque siempre me dan se despreciaba la teléfonos. inversión pública, no había inversión pública prácticamente. Bueno, me puede mandar por WhatsApp. Perfecto. ¿Qué era el gobierno? Era una oficina para entregar concesiones. Ando corriendo, maestro, ahorita todo este tiempo. Y tengo que salir. Esto es inversión pública. Por eso. Ajá. Sí. Y ayuda mucho Claro que para sí, que sí, claro que sí. no siga creciendo Ajá. la economía informal. Ya nomás por último, señor presidente, tengo un comentario. La semana pasada tuve la fortuna de ir a cubrir unos eventos sobre el Tren Maya de unos empresarios ahí en Yucatán y me encontré con una persona que dice que lo conoce y lo admira mucho, que se llama Janitzio Durán Castillo. Él tiene el proyecto de hacer la Universidad del Mundo Maya en Tixcocop. Ya lo tiene muy adelantado, inclusive me dio el proyecto y está firmado por usted hace como 10 años o 12 años, porque sí me dijo que lo admiraba mucho y ellos ya tienen adelantos. El Tren Maya les vine a dar un impulso. Primero los detuvo porque en medio de donde iban a hacer la alberca iba a pasar el Tren Maya, entonces tuvieron que recorrer y tienen también un cenote que se llama Yaxja, ahí en Tixcocop. Lo que quieren ellos es, nos están pidiendo que se conozca y conservar. El objetivo de esta universidad no es dar licenciaturas o doctorados, sino que se aprendan cómo era la cultura maya, rescatar el maya porque dice que se ha perdido mucho, rescatar el idioma maya, ver cómo era aquí acaba de hablar el Diego Prieto sobre la milpa de los mayas. Ellos quieren ver cómo era esa, cómo vivían, cómo hacían los caminos los Sacbé, que tiene ahí el Sacbé que va de Ruinas de Aque a la zona arqueológica de Izamal, tiene más de 1000 años ese Sacbé, y entonces lo quieren recuperar, lo quieren hacer paraderos, tienen grandes proyectos y todo esto impulsado por el Tren Maya, porque en Texcoco va a haber un paradero y pues a mí me sorprendió mucho que en Mérida, por ejemplo, no saben dónde está Ruinas de Aque, ni lo conocen, y es una gran zona arqueológica muy, muy, muy bonita. Entonces, le voy a dejar con Jesús sí, el proyecto que tiene, ahí viene su firma, fotocopia de su firma y pues están muy agradecidos. Sí, con Raquel Sosa, ¿no? Para verlo. Y esa es una estación, ¿no? Del tramo de ustedes, Texcocop. Sí, eso en los límites de Campeche con Yucatán. Bueno, vámonos con la compañera.